Bienvenidos a este nuevo encuentro de los escépticos griegos. Conozcamos un poco del escepticismo dialéctico, los escépticos griegos de Víctor Brochard. En esta oportunidad conoceremos a Enesidemo y su escepticismo. Conozcamos la doctrina de Enesidemo. En ella pueden distinguirse dos partes. En la primera, el filósofo resume y clasifica bajo el nombre de tropos los argumentos que le habían legado los antiguos escépticos y demuestra con ellos que los sentidos no pueden darnos ninguna certeza. Segundo, Enesidemo intenta probar que la razón no tiene más éxito que los sentidos. Y su demostración se dirige a tres puntos principales: la verdad, las causas, los signos o pruebas. Esta última parte constituye su obra original y personal. Es el nuevo escepticismo. Aunque se habla de un nuevo escepticismo, algunos historiadores piensan que los 10 tropos, conocidos desde mucho tiempo, constituían el bien común de la escuela escéptica. Pero Seller sostiene con razón que si el fondo de esos argumentos, algunos de los ejemplos que son invocados allí y la expresión misma de tropos, no tiene nada que sea nuevo. En cambio, es Enesidemo el primero que los puso en orden, los enumeró con un método seguro, les dio, en una palabra, la forma que han conservado. Ahora, hay que tomar en cuenta que por haber sido expuestos en los Pirroneioi Logoi, esos argumentos no deben atribuirse a Pirrón. Así como no se le otorgan a Sócrates todas las teorías presentadas por Platón bajo su nombre. Y si Diógenes cita los 10 tropos en la vida de Pirrón, es porque en ese tiempo tenían la costumbre de decir a propósito del padre de una doctrina todo lo que sus discípulos pensaron. Un ejemplo de esto es que la vida de Zenón encierra las ideas de todos los estoicos. Así llegamos a personajes como Aristócles, Sexto, Diógenes, que atribuyen expresamente a Enesidemo los 10 tropos. En ninguna parte se atribuyen a otro. No se trata de ello cuando los antiguos hablan de la exposición que hizo Timón de la doctrina de Pirrón. Y si esos tropos hubieran sido conocidos, ¿cómo creer que Cicerón no hubiera dicho nada? Muy bien, vamos entonces a entrar en el tema del escepticismo de Enesidemo. Y aquí, con el término tropos, tropoi, se empleaban también las palabras topoi y logoi. Con estos términos de tropoi, topoi, logoi, los escépticos designaban las diversas maneras o razones por las cuales se llega a esta conclusión. Hay que suspender el juicio. Veamos entonces cómo se forma en general la persuasión. Consideramos como ciertas las cosas que producen siempre en nosotros impresiones análogas, las que no nos engañan jamás o solo nos engañan raramente, las que son habituales o establecidas por las leyes.
las que nos gustan o que admiramos. Pero precisamente por los mismos medios se pueden justificar creencias contrarias a las nuestras. A cada afirmación se puede oponer una afirmación contraria, apoyada en razones equivalentes, sin que nada permita decidir que una es preferible a otra. Se sigue de ahí, naturalmente, que no hay que afirmar nada. Reducir a sus tipos más generales esas oposiciones de opinión es redactar, en cierto modo, la lista de las categorías de la duda. O más bien, pues se precisa aquí una palabra nueva, que no implique ninguna afirmación, enumerar los tropos. Estos son 10. Veamos la exposición de los tropos por Sexto y Diógenes. Ahora veamos una breve descripción de cada uno de ellos. Iniciamos con el primer tropo, la diversidad de los animales. Hay numerosas diferencias entre los animales. No todos nacen de la misma manera. No todos poseen los mismos órganos. Ahora bien, se sabe que una modificación del órgano, como la ictericia en el hombre o la acción de frotarse los ojos, modifica la percepción. Por tanto, cuando se ven animales que tienen una luz en los ojos o la pupila alargada, hay que admitir que sus percepciones difieren de las nuestras. Debe decirse otro tanto de los demás sentidos. El tacto no es el mismo para el que está revestido de una concha, o de plumas o de escamas. El gusto para el que tiene la lengua seca o húmeda. La observación testifica, por otra parte, esta diversidad de percepciones. El aceite que es bueno para los hombres mata a las avispas y a las abejas. El agua de mar es un veneno para el hombre si éste la bebe durante demasiado tiempo, pero es muy agradable a los peces. Siendo así, de un objeto conocido por los sentidos, podremos decir cómo aparece ante nosotros, pero no lo que es, pues con qué derecho suponemos que nuestras percepciones son más conformes a la naturaleza de las cosas que la de los animales. Por otra parte, los animales no son tan inferiores al hombre como les gusta decir a los dogmáticos. Los escépticos se complacen en enumerar los méritos del perro. No solo éste tiene sentidos superiores a los nuestros, sino que sabe elegir lo que le es útil. Posee virtudes que rigen sus pasiones. Conoce el arte de la caza. Es capaz de justicia y ni siquiera es extraño a la dialéctica. Continuamos con el segundo tropo, las diferencias entre los hombres. Concedamos en este punto que los hombres son superiores a los animales. Hay entre ellos tales diferencias que se estará aún en la imposibilidad de decidir dónde está la verdad. Los cuerpos difieren por la figura y el temperamento. Se ha visto a una mujer de Atenas beber 30 dracmas de cicuta sin sentirse mal por ello. Demofonte, servidor de Alejandro, sentía frío al sol o en un baño, calor a la sombra. Los espíritus no difieren menos. Unos aman la vida activa, otros el reposo. Todos los poetas han señalado estas oposiciones. Entre tantas apariencias diversas, ¿cómo elegir? Atenerse al mayor número. Pero no conocemos a todos los hombres, y lo que la mayoría piensa aquí no lo piensa más allá. De allí que en este tropo
concluimos que vale más no elegir y no afirmar nada. Veamos el tercer tropo, la diversidad de los sentidos. Se dirá que para escapar a esa dificultad es preciso atenerse a un solo hombre, tomado por juez, el sabio ideal del estoico, por ejemplo. Este se encontrará enteramente perplejo para decidirse, ya que encontrará entre los diferentes sentidos una nueva diversidad. Una pintura tiene relieve para los ojos y no lo tiene para el tacto. Un perfume agradable al olfato ofende al gusto. El agua de lluvia, buena para los ojos, enronquece e incomoda al pulmón. ¿Quién sabe si las cualidades de las cosas no dependen únicamente de la diversidad de nuestros órganos? Una manzana no tiene quizás sino una sola cualidad. Tal vez posee más de las que conocemos. Podemos ignorarlas como el ciego ignora los colores. Por tanto, aquí también solo vemos la apariencia, no la realidad. Veamos el cuarto tropo, las circunstancias o peristáseis. Con este nombre, el escéptico designa los hábitos, las disposiciones o condiciones particulares que hacen variar las percepciones. Estas circunstancias son la vigilia o el sueño, las diversas edades de la vida, el reposo o el movimiento, el amor o el odio. La miel parece amarga a los que tienen ictericia. A los que tienen un derrame de sangre, una tela parece color de sangre, mientras que nosotros juzgamos que es muy diferente. No hay que objetar que son casos anormales, pues ¿cómo saber si en plena salud no estamos en condiciones capaces de modificar la apariencia de las cosas? Así, el amor nos hace ver la belleza allí donde no existe. No se tienen las mismas ideas cuando se está ebrio o en ayunas. Entre todas esas apariencias, ¿cómo decidirse? Todas tienen igual valor. Veamos el quinto tropo, las situaciones, las distancias y los lugares. Un barco, visto de lejos, parece pequeño e inmóvil. Visto de cerca parece grande y en movimiento. Una torre cuadrada vista de lejos parece redonda. Esto en cuanto a las distancias. Una rama parece quebrada en el agua, recta afuera. La luz de una lámpara parece oscura al sol, brillante en las tinieblas. Esto en cuanto a los lugares. Una pintura tiene relieve si se la mira de lejos. Parece lisa si se la mira de cerca. El cuello de las palomas se matiza de 1000 colores diferentes según que se vuelvan de una manera o de otra. Esto en cuanto a las posiciones. Pero, ¿cómo conocer las cosas? Abstracción hecha del lugar que ocupan, de la distancia a que nos encontramos, de la posición que toman. Por tanto, no las conocemos. Veamos el sexto tropo, las mezclas. Un objeto jamás se nos aparece solo, sino siempre unido con otra cosa, al aire, al calor, a la luz, al frío, al movimiento. En esta mezcla, ¿cómo conocer el objeto en sí mismo? El color de nuestra cara parece distinto cuando hace calor y cuando hace frío. Nuestra voz no tiene el mismo sonido en un aire sutil y en un aire espeso. La púrpura no tiene el mismo color al sol y a la lámpara. Por otra parte, no conocemos las cosas sino por intermedio de nuestros órganos, nueva mezcla que altera la percepción. Por eso,
todo parece pálido y blanquecino a los que tienen ictericia. No podemos separar las cosas de lo que las rodea, así como no distinguimos el aceite en un ungüento. Pero no separarlas es no conocer las cosas en sí mismas. Veamos el séptimo tropo, las cantidades o composiciones. Las cosas cambian de aspecto según que se las tome en cantidades mayores o menores. Considerad aparte las raeduras de cuernos de cabra. Parecen blancas. Mirad los cuernos, que están formados de aquellas. Son negros. Los granos de arena separados parecen ásperos. En el montón parecen suaves. El vino fortifica si se lo toma con moderación. Debilita si se abusa de él. Continuemos con el tropo número 8, la relación. Toda cosa es relativa a la vez a las otras cosas con las cuales se la percibe y a aquel que la percibe. Una cosa no está a la derecha o a la izquierda por sí misma, sino con relación a otra. El día es relativo al sol. De igual modo, lo alto es relativo a lo bajo, lo grande a lo pequeño, el padre al hijo. Nada se conoce en sí mismo. El tropo número 9 nos habla de la frecuencia y la rareza. Un cometa nos produce asombro porque aparece rara vez. El sol nos asustaría si no lo viéramos todos los días. Nadie se inquieta por los temblores de tierra una vez que se ha habituado a ellos. No son, pues, los caracteres de las cosas mismas los que deciden nuestros juicios, sino su frecuencia o su rareza, nueva prueba de que solo alcanzamos apariencias. Así hemos llegado al tropo número 10, que habla de las costumbres, las leyes, las opiniones. Aquí no se trata ya de las sensaciones, sino de las creencias morales. Estas varían al infinito. Por ejemplo, los egipcios embalsaman a sus muertos, los romanos los queman, los peonios los arrojan a los pantanos. Los persas permiten que los hijos se casen con sus madres, los egipcios que los hermanos se casen con sus hermanas. La ley griega lo prohíbe. Cuántas diferencias entre las diversas religiones, entre las opiniones de los filósofos, entre los relatos de los poetas. Se puede decir, pues, lo que los hombres han pensado sobre tal o cual punto, lo que les ha parecido verdadero, no lo que es verdadero. Estos 10 tropos, como se ve, se suceden salvo los 4 primeros sin mucho orden. No hay motivo para asombrarse de ello. No es metódicamente ni a priori, sino empíricamente y acumulando observaciones como se formularon. ¿No sería justo exigir aquí un orden más riguroso que el que se encuentra en las categorías de Aristóteles, arrojadas también ellas unas después de otras sin ningún vínculo que las reúna? Sin embargo, es fácil advertir que los escépticos atribuían cierta importancia al orden de sus tropos. Para el orden que los escépticos atribuían a los tropos, tenemos la expresión de Sexto, Thrometa te taxei taute féticos, y en diversas ocasiones insiste en el orden al cual se somete. Hasta se toma la molestia de simplificar su lista e indica que los 10 tropos pueden reducirse a 3. El primero se refiere al que juzga, al sujeto. Comprende los 4 primeros de la lista. El segundo se refiere al objeto. Comprende el séptimo y el décimo. El tercero se refiere al sujeto y al objeto. Son el quinto, el sexto, el octavo y el noveno. Puede decirse también, agrega Sexto, que todos los tropos se reducen a uno solo, el de relación. Este es el género supremo.
Los 3 precedentes son los géneros, los 10 son especies. Si los 10 tropos se reducen a los 3 que se acaban de indicar, un método riguroso exigiría que se dispusiesen en un orden correspondiente. Sexto, no se halla en conformidad con sus propias indicaciones, probablemente porque reproducía el texto mismo de Enesidemo y porque la necesidad de un orden más satisfactorio solo se hizo sentir posteriormente. Pero tenemos la prueba de que los escépticos ulteriores procedieron de otra manera. El orden adoptado por Diógenes, según un escéptico más reciente, Saturnino o Teodosio, es en ciertos respectos más satisfactorio. El 10º tropo de Enesidemo, la contradicción, se convierte en el quinto. Se trata en efecto de divergencias de opinión que dependen de la naturaleza o de las disposiciones del sujeto. El 7º se convierte en el octavo. Los tropos sexto, séptimo, octavo y noveno, situaciones o distancias, mezclas, cantidades o composiciones, frecuencia o rareza, se refieren al objeto considerado en sí mismo, abstracción hecha de toda relación, sea entre el sujeto y el objeto, sea entre los diversos objetos. El 10º, en fin, la relación, el más importante de todos, designa las relaciones de los objetos entre sí. Señalemos a este respecto que la idea de la relatividad está presente en Diógenes de manera un poco distinta que en Sexto. Este último entiende por relatividad tanto la relación del objeto al sujeto como la relación recíproca entre los objetos. Y así llegamos al final de esta presentación, no sin indicar antes que los 10 tropos de Enesidemo, salvo el último, todavía se trata de opiniones comúnmente admitidas sin ningún carácter científico, tienen por objeto mostrar la insuficiencia de la percepción sensible. Hasta un próximo encuentro.